con el paso de los años es frecuente encontrarse cada vez más validez en relación a los juegos de mesa desde su aspecto visual, el diseñador que está a cargo de tal o tal juego. Lo podemos ver, por ejemplo, en Wingspan, el juego nominado Juego del Año 2019 de las aves, que causó bastante revuelo desde que fue publicado en Instagram o en redes sociales, solamente por la imagen que representaba de los diferentes aves y los huevos y la calidad de sus componentes y lo atractivo que era desde el diseño, sin adentrarse incluso aún en la mecánica. Entonces es bastante notorio también cómo ha ido evolucionando el mundo de los juegos de mesa hacia ese sector, y obviamente el nombre del editor y quien diseña están juntos en la caja. Aquí en Chile al menos ocurrió lo mismo con el juego Corruptia, diseñado por Mala Imagen, y ahora celebrando su segunda edición vamos a revisarlo. Un juego bastante particular, no solamente por su ilustrador, sino que también por la temática relacionada a la cámara, donde se tienen que votar ciertas leyes, y el objetivo no es solamente agradarle al pueblo, sino que aumentar tu propia riqueza. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a revisarlo. En lo personal, nunca tuve acceso a la primera edición de Corruptia, esta es la segunda, así que me voy a enfocar netamente a lo que es la segunda edición. El principal cambio que les puedo comentar, y que era evidente a la vista, es que la caja de la primera edición era mucho más grande. Y de hecho en algún momento tuvo varias críticas en relación a eso, que la cantidad de componentes que tenía versus el espacio dentro de la caja no correspondía mucho, pero aparentemente se ha corregido bastante en esta oportunidad porque cabe bastante bien y tiene un espacio muy adecuado. Entonces, aquí tenemos el manual y los diferentes componentes que están centrados todos en política. Y política no de la buena, política de la corrupta. Por eso el nombre Corruptia, aunque usted no lo crea. De 2 a 5 jugadores, donde cada uno va a asumir un rol de un senador de distintos partidos, obviamente creados para la ocasión, para evitar cualquier tipo de conflicto dentro y fuera de la familia. Cartas de chantaje, que igual son bastante simpáticas algunas, tienen diferentes compromisos comprometedores. Por ejemplo, emitieron contratos falsos, se tomaron fotos indecentes, pagaron subsueldos, usaron información privilegiada, divulgaron información confidencial y una serie de acciones que a uno le pueden sonar bastante familiares, lamentablemente. Entonces, ¿en qué consiste Corruptia? Es un juego que uno podría relacionar mucho a lo que es el Sheriff de Nottingham, desde diferentes perspectivas y en el buen sentido. En ningún caso es una copia, ni mucho menos, pero sí toma hartos elementos en relación a no roles ocultos, pero sí a ocultar información. Porque en este caso todos tienen un rol similar dentro de toda la partida. Y vamos a tener diferentes cartas que representan diferentes proyectos que pueden formar o no formar parte del programa de gobierno. Tenemos de medio ambiente, de cultura, de defensa, de economía y de educación. 5 tipos distintos de proyectos que pueden o no pueden ser aprobados de acuerdo a lo que uno vaya jugando a lo largo de la partida. Esto se baraja. Vamos a simular una partida para 3 jugadores, donde cada jugador recibe las cartas de chantaje correspondientes a su partido. En este caso tenemos el partido de la Última Unión Universal, tenemos el partido de Integración Ideológica Independiente y el Conjunto Colectivo Cooperativo. Cada jugador recibe sus respectivas cartas de chantaje. También tenemos una carta de ayuda en relación a cómo se desarrollan los turnos, una para cada uno, todo lo que no se use va quedando afuera. Tenemos trabajadores públicos, representados por el color gris, y apitutados en color blanco. El lenguaje que se utiliza para esto me encanta. 3 apitutados para cada uno. Ahora, un punto relevante tiene que ver con el grupo con el que tú juegas, porque de acuerdo a cómo juegues, puede ser un juego muy estratégico o más bien para reírse y pasar un buen rato. Va a depender de los amigos con los que te juntes o las personas que vayas a relacionar. Un dado también, con la elección del pueblo, una ficha presidencial con un sí o un no, se le va a entregar al jugador inicial. Fichas de apoyo ciudadano, que van a quedar disponibles para todos al alcance. Y también incluye algo muy importante que tiene que ver con cómo se van a contabilizar los puntos al final de la partida. El sistema de conteo de puntos lo explico al final porque al principio puede ser un tanto complejo, pero en esencia no es nada complicado ni nada del otro mundo. Nada que no hayamos visto tampoco.
Así que eso es bastante bueno. Vamos a posicionar a cada jugador en un rincón distinto de la mesa. Uno va a estar acá, otro va a estar acá, otro va a estar acá. Uy, se cayeron los habilitados. Carta para cada uno. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De acuerdo a la cantidad de jugadores, vamos a sacar algunas de las cartas que aparecen aquí. Las vamos a sacar de forma aleatoria. Vamos a revisar el manual, que especifica que en este caso, si vamos a jugar de a 3, debiésemos sacar 30 cartas. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Perfecto. El número de cartas es súper relevante porque vamos a jugar a 5 rondas y al final de las 5 rondas no debiese quedar ninguna carta disponible. Entonces es bastante cuadrada la sumatoria y vamos a entender por qué. Lo principal tiene que ver con que al centro del escenario vamos a tener el programa de gobierno y siempre tienen que ser, para empezar, 3 cartas distintas con un valor que se señala aquí abajo distinto. En este caso tenemos 2 cartas que son iguales, así que vamos a seguir sacando cartas hasta que se modifique. Esta es de defensa, pero también coincide con el mismo valor, así que vamos a tener que sacarla. Seguimos probando. Esta es de educación 3, ya tenemos una de 3. Educación 1, perfecto. Esta puede ser. Esto se baraja. Y vamos a entregar 3 cartas a cada jugador que va a representar su mano inicial. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Súper importante, antes de empezar, el cómo se van a posicionar las cartas dentro del juego. Porque esta tiene que ser la forma. Como si fuese una especie de muro de ladrillos, donde una esté en contacto con otras dos. Entonces las próximas cartas podrían ir, por ejemplo, aquí, aquí, aquí. No podría ir aquí, por ejemplo, no está en contacto con ninguna. Y vamos a explicar enseguida por qué. Y tiene que ver con esto, nuestros funcionarios públicos. Y estos funcionarios tienen una expectativa de sueldo que va a estar representada por la carta donde estén posicionados. Entonces, por ejemplo, estos 6 van a tener una expectativa de 1. Los siguientes 6 van a tener una expectativa de 3 en el proyecto de cultura. Y los últimos 6 en el proyecto de medio ambiente, una expectativa de sueldo de 2. Se le ha entregado la mano inicial a cada uno, se forma una baraja aquí inicial. Para elegir el jugador inicial se va a elegir a la persona más influyente del grupo, o la más habilitada, o la variable que ustedes quieran. Vamos a seleccionar al azar solamente a este de aquí. Este es un seteo normal. 3 cartas para cada uno, sus 3 aptitudados, las cartas correspondientes a chantaje, el ayudo memoria, las 3 cartas al centro, que es el programa de gobierno inicial, con 3 valores distintos, 6 funcionarios públicos en cada uno, cada representa la expectativa de sueldo. Y empecemos. Punto importante es que al principio del juego, en el setting, se le entregan 4 cartas a cada jugador, no 3, mis disculpas. Y de esas 4 se deben seleccionar una para descartarla. Entonces cada jugador va a iniciar con 3 cartas. Seleccionamos esta, estamos eligiendo al azar simplemente. Los turnos se dividen en 6 fases y la principal va a iniciar con el lanzamiento del dado. El dado del pueblo nos va a decir qué tipo de proyecto es de preferencia durante ese turno para el pueblo, lo que nos va a poder entregar después estos puntajes que van a ser muy relevantes al final del juego. Lo lanzamos, por ejemplo, es educación. Entonces, durante esta fase, todos los proyectos de educación que sean aprobados van a tener un plus a la hora de poder puntuar al final de esta ronda. Esto no quiere decir que el jugador esté obligado a tener que jugar un proyecto de educación, pero si es que lo juega va a tener bastantes beneficios. Entonces, lo que va a hacer el jugador inicial es repartir 2 cartas a cada uno y descartar 3. Entonces, desde su mano pasamos a la segunda fase, que es la propuesta. Y para poder jugar una propuesta, tienen que posicionarla en cualquier lugar dentro del programa de gobierno, siempre y cuando esté adyacente a alguna carta. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. ¿Por qué es importante lo adyacente? Porque en base a dónde sea ubicado, los funcionarios públicos van a ser trasladados hacia esta propuesta de programa. En este caso tenemos
el armamento militar como una propuesta. Y para poder aprobar este proyecto, lo que nos pide es un funcionario público con una expectativa de sueldo de 1 y 2 funcionarios públicos de expectativa 2. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es movilizar a los funcionarios públicos hacia este sector en base a dónde están posicionados. Estos dos están posicionados en el valor 2, este en el 1, así que puedo moverlos hacia allá. Distinto habría sido si, por ejemplo, lo hubiese posicionado aquí. En este caso, no tengo cómo hacer que el de valor 1 pase para acá, porque no es adyacente. A no ser que, y aquí es donde entra mi personaje favorito, el apitutado. El apitutado puede ser jugado en cualquier carta de mis proyectos y en ese sentido no tiene este requisito en relación a ser adyacente o ser un funcionario público con una expectativa X de sueldo. ¿Por qué jugar o por qué no jugar el apitutado? Va a variar de acuerdo a su estrategia, porque cada apitutado que no jueguen van a ser 5 puntos extra al final del juego, así que ojo con eso. Supongamos que en este caso el jugador inicial va a jugarlo aquí y esta es simplemente una propuesta. Aquí viene el punto que comentaba que se puede parecer un tanto a Sheriff de Nottingham, pero que tampoco es tan obligatorio. Sin embargo, si lo aplican puede ser bastante divertido y darle otra capa de complejidad al juego. Porque la idea es que ustedes puedan proponer un proyecto, pero al mismo tiempo que puedan negociarlo y al mismo tiempo proponerlo de una forma atractiva, poder señalar frases como el pueblo requiere armamento militar porque, no sé, hay muchas palomas en la calle y es necesario que cada uno tenga su propia arma. No sé, ustedes pueden inventar la historia que quieran. Entonces, en base a eso, otro senador podría discutirles, podría incluso pasar a la fase 3, que viene con la negociación. Cuando se pasa a la fase de negociación, lo que hacen otros jugadores es poder pedir que esa carta se cambie, por ejemplo, poder comprar o vender votos para la próxima fase que viene a continuación, o incluso tener la opción de jugar cartas de chantaje para que se decida si debiese o no votar por tal o tal proyecto, que puede ser a favor o puede ser en contra. Ahora, ¿por qué es importante que un proyecto sea aprobado o no? Porque en relación a la cantidad de funcionarios públicos que tenga y la cantidad adyacente de proyectos similares que tenga, es que se va a entregar el puntaje. Y además, eso se va a multiplicar por las cartas que tengamos en nuestra mano. Entonces, al principio es complejo, pero si se fijan, hay que prestar una gran cantidad de atención a qué proyecto se va a aprobar y cuál no. Porque me puede beneficiar tanto a mí como al resto de mis oponentes, o solamente a mi oponente si es que no logro votar bien. Entonces aquí vienen los problemas. Porque ya sabemos que, uno, la preferencia del pueblo en este turno es de educación y este es un proyecto de defensa. No va a pasar mucho si es que votamos en contra. Pero aquí viene lo bueno. ¿Cómo uno decide si es que esa votación va a ser positiva o negativa? Todos los senadores ponen su puño al centro, se cuenta hacia 3 y se vota. Si el pulgar es hacia arriba, está votando que sí, está de acuerdo con esta propuesta, con esos funcionarios públicos de esas cartas en específico. Si vota pulgar hacia abajo, quiere decir que no está votando a favor, así que está rechazando la oferta. O si es mano abierta, otra vez, si cualquier parecido con la realidad es por coincidencia, es que está ausente, o sea, no asistió a la votación. Este punto es de vital relevancia porque en base a esto se va a resolver si es que el proyecto es aprobado o no. Y si es que es aprobado o no es aprobado, estos trabajadores quedan aquí y si es que no, van a volver a su lugar de origen y esta carta se descarta. Si hubiese empate, vamos a lanzar la ficha presidencial para ver si es que se aprueba o no se aprueba. Y después de eso, viene nuevamente la opinión pública en relación a su resolución. Aquí hay que recordar bien quién votó qué, porque en base a esto vamos a poder recibir apoyo ciudadano, que está representado por estas fichas. Y el apoyo ciudadano es de vital relevancia para poder después sumar puntaje al final. Recapitulando un poco, y la fase de negociación, que es como quizá una de las principales, y al mismo tiempo de la votación, las cartas de chantaje me van a poder permitir chantajear, valga la redundancia, no hay otra palabra, ni otra característica que suene más bonita, chantajear directamente a otro de los jugadores. Y aquí volvemos un poco a la misma dinámica de Sheriff de Nottingham. El cómo uno puede resolver esto, cómo puede amenazarlo, cómo puede llevarlo a cabo dentro de su discurso. Porque, por ejemplo, puede decirle al jugador de aquí de la Última Unión Universal:
yo quiero que tú votes que sí. Si no, todo el mundo se va a enterar que manipulaste las encuestas. Aquí el jugador tiene la opción de hacer caso, votar que sí efectivamente porque lo presionaron, o votar que no. Pero si es que llegase a votar lo opuesto a lo que le pedía la persona, va a perder fichas de apoyo ciudadano. Entonces, nuevamente, cómo voy a acumular puntaje final del juego es la principal estrategia. Porque esto también da puntaje, pero lo que más puntaje da son los proyectos que tenga dentro de mi mano y los que se hayan aprobado dentro del juego. Un gran número de juegos de mesa siempre sugieren una cantidad de jugadores en un rango, de 2 a 5, de 4 a 10, de 3 a 6, a diferencia de algunos juegos en particular como Patchwork, por ejemplo, que está diseñado específicamente para 2 personas. Pero al mismo tiempo siempre existen diferentes foros o discusiones en relación a cuál es el número perfecto para jugar tal o tal juego, o para sacar su mayor provecho. En el caso de Corruptia se sugieren de 2 a 5 jugadores, pero en lo personal creo que todos los números impares son los ideales, dígase 3 o 5 jugadores. Cuando se desarrolla 2 o 4 jugadores es bastante más frecuente el uso de la ficha presidencial para desempatar la votación y ver si que finalmente el proyecto se aprueba o no se aprueba y forma parte del programa de gobierno. Entonces eso también quizá quita un poco el qué tan a cargo estoy de cómo se desarrolla este juego, porque finalmente la idea de ir aprobando ciertos proyectos de acuerdo al tipo de proyecto que se está realizando no puede quedar tan al azar. O sea, la idea del juego y cómo está hecho es precisamente prestar mucha atención a qué se aprueba y qué no. Entonces cuando le añades ese factor aleatorio, le resta un poco de validez o le resta un poco de atractivo. Supongamos entonces que en esta oportunidad no hubo chantaje, solamente un ejercicio para poder comprender la función. Y el proyecto que propuso nuestro senador aquí no fue aprobado. Así que giramos. Ahora se reparten nuevamente 2 cartas a cada jugador. 2 cartas, 2 cartas, 2 cartas. Se descartan 3. Y nuevamente. Punto importante, si se fijan, no existe ni mayor ni menor cantidad de los funcionarios públicos que son los que parten, que son 18. Esos 18 van a estar ahí tanto al principio como al final del juego. No se va a añadir. Lo que sí se añade son los habilitados. Los habilitados también van a contabilizarse a la hora de poder multiplicar la cantidad de trabajadores por la cantidad de proyectos aprobados. Así que ojo con eso. Sigamos con este jugador. Vamos a lanzar en dado para ver cuál es la preferencia del pueblo, y en este caso es economía. Así que lo que va a hacer este jugador es elegir un proyecto de economía. Por ejemplo, va a proponer inversión al extranjero. ¿Y qué necesita aquí? Vamos a dejarlo acá, porque requiere un funcionario público con una expectativa de 2 y 2 con expectativa de valor 3. 1 de 2 y 2 de 3. Volvemos a la lógica, la idea es dar un discurso, poder intentar convencer el por qué es importante, relevante que se invierta en el extranjero. Puede inventar ahí un par de cosas, exportarla vía tula, no sé, lo que ustedes estimen conveniente. Y en relación a eso, el resto va a poder votar, no votar, negociar, no negociar. Recuerden, la negociación puede variar desde el sacar funcionarios desde otra perspectiva, desde otra carta, perdón, el poder cambiar la carta que se propuso, etc. Entonces, supongamos que esto se lleva a votación, todos votan que sí, el proyecto se aprueba. Ahora, habíamos dicho que había una preferencia del pueblo por economía. Entonces, como todos votaron que sí, todos van a recibir una ficha de apoyo ciudadano. No hubo chantaje en este turno, así que pasamos para acá. Nuevamente, 2 cartas para cada uno. Se descartan 3. Y seguimos por acá. Lanzamos el dado. Pero imaginemos que en este momento aparece la R. Revolución. En este caso, el pueblo está un tanto molesto y no quiere que se apruebe ningún proyecto. Entonces, lo que va a pasar es que los senadores que voten que no en esta ronda van a ganar apoyo ciudadano, mientras que los que votaron que sí a algún proyecto van a perderlo. Así que aquí volvemos un poco a la misma lógica. Vamos a hacer escenarios simulados donde, por ejemplo, este jugador jugó esto de aquí, puso estos 2 y un apitutado, el proyecto se aprobó, se repartieron los apoyos ciudadanos, se repartieron después 2 cartas a cada jugador, se descartaron
3. Se jugó un proyecto, supongamos que se jugó este de aquí, que puede ser acá, donde se incorpora uno de estos y dos de estos, y fue aprobado, todos votan que sí, perfecto, la elección del pueblo había sido cultura, así que ganan ficha, etc. Y así van a ir el juego por 5 rondas. Al final de las 5 rondas se va a determinar cuál es el valor del programa de gobierno y se van a ir sumando diferentes puntos que van a ser incorporados para cada uno. Va a haber un puntaje base que va a entregar el tablero y lo vamos a multiplicar por la cantidad de cartas que tengamos en nuestra mano, que vendría a representar nuestra propiedad privada o nuestro valor personal. Y es esto lo que va a determinar quién es el ganador. ¿Cómo se ve cuál va a ser el valor de cada uno de los proyectos? Va a ser en relación a la cantidad de funcionarios públicos por la cantidad de cartas adyacentes. Y es bastante simple. En este caso tenemos en economía 2 cartas adyacentes con 6 funcionarios públicos en total. 2 por 6, 12. Entonces anotaríamos un 12 en la parte de aquí. Después cultura, tenemos 2 proyectos adyacentes con 4 funcionarios públicos, sería 2 por 4, 8. Multiplicamos y sumamos aquí 8. Cultura. 1 por 5 para medio ambiente y 1 por 4 para educación. Y defensa se queda en 0, así que no pasa nada con eso. Después vamos a tener que verificar cuántas cartas tenemos en nuestra mano de cada una y lo vamos a ir sumando. En este caso, yo, por ejemplo, como jugador del conjunto colectivo cooperativo, tengo 1, 2, 3, 4 cartas de defensa que en este punto no me van a dar nada de puntaje. Así que las dejo ahí. Pero tengo 3 cartas de medio ambiente. El medio ambiente tenía un valor de 5, así que 3 por 5, 15. Anoto 15 ahí. Después tengo una de cultura, y cultura era 2 por 4, eran 8, así que como tengo una, me va a dar 8. Y en el caso de educación, que eran 4, me va a dar 4 puntos. Eso con respecto a mi propiedad privada. Veamos qué pasó por acá. Por acá tenían una carta de defensa que no me dio puntaje, pero tenía 1, 2, 3, 4, 5 cartas de economía. Y 5 cartas de economía, y aquí teníamos 12, serían 12 por 5, 60. 60 puntos nos van a entregar porque su propiedad privada en economía era mayor y aquí había mayor proyecto aprobado y con mayor cantidad de funcionarios. 60 puntos, bastante. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos 3 proyectos de medio ambiente que forman parte de mi propiedad privada. Aquí teníamos un valor de 5, así que 5, 10, 15, puntaje. Y después lo mismo con este. Ese es el puntaje que se va a ser entregado de acuerdo al programa de gobierno. Además, nos van a entregar 5 puntos por cada ficha de apoyo ciudadano. Y va a estar representada ahí. En este caso teníamos una ficha de apoyo, así que tenemos 5 puntos. Este personaje tenía 2 fichas de apoyo, así que va a recibir 10 puntos. Y así. Después tenemos también 5 puntos por cada habitutado no utilizado. En este caso no hubo mucho habitutado en juego, así que van a ganar aquí 15 puntos, 10 puntos y por allá 15 puntos. Y se va anotando. Y lo que tenemos aquí al final va a estar representando el total. Ponemos ahí el total, y obviamente el que tiene más puntaje gana. Y eso es Corruptia. Si soy sincero, siento que este juego debe ser muy bien pensado de con quién lo vas a jugar, porque la verdad el factor estrategia queda un tanto de lado versus la posibilidad de reírse con amigos con los que puedes jugar y hacer bromas en relación a qué tan corrupto es uno por sobre el otro, cómo juegas con el cómo se presenta el chantaje. Tengo un video tuyo donde se te ve plagiando documentos y te lo puedo mostrar, no sé. Ustedes pueden inventar diferentes discursos y diferentes analogías que pueden servir bastante para poder hacerlo más entretenido. Desde el factor estratégico es difícil establecer bien un punto al inicio porque finalmente la mano que cada uno tiene no predice tanto en relación a cómo está mi mano al final, con muchas más cartas y mucho mayor valor. Y por ejemplo, si ya vi varios turnos donde no se está pasando nada con defensa, difícilmente voy a jugar cartas de defensa para poder tener mayor puntaje. Y así. Pero en esencia, un juego bastante rápido. Al principio pareciera que es un tanto complejo, pero la verdad no lo es. Simple,
busquen amigos que se puedan reír de la política y de ellos mismos, de la realidad de cada uno. No solamente en Chile, en toda Latinoamérica tenemos casos de corrupción a diestra y siniestra, así que no es exclusivo para el público de Chile. Una perspectiva también distinta al mundo de la política y totalmente recomendado.